¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto, en vivo cuando son las 17 horas. Los que no eran a la noche, obviamente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás, Carlos? Pues, ¿de qué querés que hablemos? Uf, sí que hay temas, ¿eh? Sí. Arrancamos, pues después terminamos discutiendo y... No, arrancamos así no discutimos. Nos no tengo ganas de pisamos. discutir No. Bueno, un tema es la reformulación de las Fuerzas Armadas, pero eso lo vamos a hablar con un invitado. Sí, vamos a desarrollarlo expresamente con alguien que sabe que forma parte de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional. Exacto, el vicepresidente de la Comisión de Defensa, el diputado Carlos Alberto Fernández. Con él vamos a hablar esto que evidentemente trae mucha polémica, a tal punto que mañana va a haber una marcha, que si el tiempo acompaña creo que va a ser multitudinaria. Sí, lamentablemente se toman algunas posiciones extremas, ¿no? Me parece, no tiene mucho que ver en cuanto a la necesidad que tiene el país, y lo vimos con la tragedia de Lara San Juan, de reformular lo que son los materiales, sobre todo bueno lo que tiene que ver con el armamento en sí. Desarrolle todo lo que quieras, no te voy a decir nada porque voy después a hablar con el diputado. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Tengo otra visión, pero digo, dejémosla para más adelante. Sí, pero bueno, lo que ya se ve en redes sociales, imágenes de los 70, de la represión, no queremos esto en la calle. Creo que tampoco la gente entiende mucho y las redes, o sobre todo algunos sectores políticos, no contribuyen con aclarar puntualmente cuál va a ser el rol que van a tener las Fuerzas Armadas en lo que es la defensa. No se sabe en realidad cuál va a ser el tema, pero lo vamos a hablar con el entrevistado. Muy bien. Y otro tema, indiscutiblemente, es la gran tensión social, ¿no es cierto? Que se va agudizando cada vez más. Y los números, no hay ningún número que hable de alguna bondad en cuanto a lo que ha venido haciendo el gobierno de hace 2 años y medio en la cuestión económica, que después se transforma, obviamente, en la cuestión social. Sí, no, seguramente. Igual, bueno, estabilidad, por lo pronto, que era el mayor monstruo que tenía el gobierno, el tema cambiario, el dólar está estable. ¿Pero qué es la patria financiera la que tenemos? Pues yo me voy a la otra. ¿Y cómo cambias un modelo desde hace años en 2 años? Mira, a mí el tema principal me parece es lo que salió ayer de cuál fue la caída de la producción industrial 5,8. el mes pasado. Eso es lo alarmante. Después, si el dólar sigue igual o no, la verdad, esto es una cuestión financiera. Sí, pero la caída no fue a razón de políticas que tomó el gobierno, sino a razón de la devaluación. ¿Y quién la tomó? La devaluación no la originó el gobierno. ¿No? ¿Quién la originó? No, sin duda alguna eran sectores que estaban empujando porque haya una devaluación, pero se les fue de las manos. ¿Esos sectores a quién pertenecen? Porque vos fijate una cosa. Esos son los sectores que Macri ayer fue a saludar, ¿no? Son los sectores a los que pertenece él. Es el fuego amigo. Es el fuego amigo. ¿Por qué? Porque esos sectores en realidad siempre piensan únicamente y exclusivamente en su propio bolsillo y en su familia. En el dinero de esa familia, nada más. Y puestos a conducir un país, vemos el desastre que está ocurriendo al respecto. Porque vos fijate, se calcula que hay 500.000 millones de dólares que tienen activos, ¿no?, en el exterior los argentinos. Si ellos trajesen el 10%, ¿no? El 10%, 90 dejarlo afuera, trae el 10, 50.000 millones de dólares, justo lo que le pedimos al Fondo Monetario Internacional para que venga y nos administre. ¿Perdemos soberanía o no? O salvo que vos me digas que no, que esta es la matriz de lo que quiere el gobierno. Era la solución a corto plazo. No, todo a corto plazo. Bueno, ellos crearon esta cuestión. Vos querés ir al pasado, ni ellos hablan del pasado. Es más, Marcos Peña, esta semana, en un programa de televisión, dijo, bueno, el problema que hemos creado nosotros. Primer sincericidio de Marcos Peña. Porque ve que ya hablar de lo que pasó hace 2 años, 4 años, 10 años, ya está. El cheque en blanco te lo dieron un tiempo, hiciste lo que vos creías que tenías que hacer, y lo que hiciste, o lo hiciste mal, o no es el camino adecuado. Y ellos siguen insistiendo que este es el único camino viable. Y bueno, siempre hay más de un camino. Queda un año de gobierno, así que para demostrar que en estos últimos 2 semestres la economía va a avanzar. Si no, bueno, será la gente la que elija el año que viene. Pero bueno, por lo pronto, estos sectores de los que hablábamos... Argentina está fundida. Argentina está fundida desde hace décadas. No, ahora estamos en default. Ahora estamos en default. Olvídate. A ver, se va a cumplir
lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo Imposible. hizo? O sea que imposible cumplir. Como es imposible cumplir, vamos tenés a que tener un caso de estudio, como un gobierno funde un país en 2 años. Y sí, va a ser un caso de estudio. No te quepa ninguna. Veníamos de una economía superavitaria. No, veníamos de los últimos 2 años de Cristina. A ver. ¿No? No, a ver, veníamos con un país, si vos querés, enfermo, y estos los mataron. ¿Sí? Sí. Ya está. Si vos querés decir que estaba enfermo, te doy la derecha, estaba enfermo. Bueno, entonces esto lo mataron. Esto lo mataron. Este es el tema. Y no solo eso, sino que acordate que cuando termine esta historia, van a comenzar a desfilar por la justicia, porque estuvieron, en todos los casos, en los dos lados del mostrador. Cuando termine esta historia, ¿cuándo va a ser? Cuando termine esta historia, cuando termine este gobierno. Puede ser dentro de 4 años. Cuando termine, puede ser dentro de 25 años, si vos querés. Yo no creo, pero bueno. Pero cuando termine, lamentablemente la justicia es así. Empieza a actuar cuando caen, está bien, cuando pero ya no tienen poder. Pero esta es la primera vez en nuestra historia de reciente que nos encontramos con ministros que ponen el precio a un commodity, cualquiera de ellos, puede ser, donde ellos también son dueños de las acciones de ese commodity. Pero eso lo sabía, a ver, ¿había alguna duda previo a la elección del 2015 de que iba a ser un gobierno de empresarios y que van a estar al frente CEOs de las... Pero discúlpame, en la elección de 2015 Mauricio Macri prometió, entre otras cosas... Pero ¿quién es tan absurdo para votar a Macri y pensar que va a poner referentes sociales a manejar la economía del país? Es sentido común. O sea, que el macrismo venía de la mano con los sectores empresariales y los sectores empresariales iban a... Bueno, está bien, claramente hay una consecuencia negativa. Vos decís que los esclavos votaron por los patrones, eso es lo que querés decir. No pongas en... No sé qué me querés decir. No estoy diciendo, pero no hay que subestimar al votante. Y el votante sabe lo que votó y el votante en el 2017 revalidó ese voto. Bueno, a mí me parece que al votante de Cambiemos lo engañaron. Al votante de Cambiemos. Al votante siempre lo engañan. Cambiemos, Unidad Ciudadana. No, bueno, está bien. Evidentemente, cuando no querés hablar del presente, somos todos iguales, y entonces todos somos iguales. La historia hacia el presente. Esto termina así. ¿Sabes cómo termina esto? Te digo cómo termina esto. Esto termina con que, bueno, al final todos roban. Entonces, viste, está todo bien. Y no es así. No es así. Vos fijate lo que le está pasando a María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Un tema que no le dieron importancia, lo soslayaron, y hoy se le transformó en un problema serio. ¿Por qué? Porque ellos hicieron campaña en base a la honestidad, en base a que ellos eran los dueños, ¿no?, de la honestidad, y evidentemente el tema de los aportes para campaña trucho, ahora eso lo hicieron todos. Yo lo voy a decir eso. Yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Y no lo hicieron todos? Yo lo que te digo es lo siguiente. La campaña de 2017, ¿querés hablar? ¿No es una cuestión de la clase política argentina? Bueno, vamos a ver la campaña de 2017. Si vos me decís que, por ejemplo, Unidad Ciudadana, el 90% de sus aportes fue bancarizado y el 10% fue en efectivo, la física, como dirían los muchachos, y te digo que en Cambiemos fue exactamente al revés. El 90% de los aportes fueron dinero en efectivo y solo el 10% bancarizado, y vos me decís que es lo mismo, yo digo, no es lo mismo. Tenemos que ver las elecciones anteriores, ¿no? Cómo se dieron durante el kirchnerato. Estamos analizando esto. Vinieron para cambiar las cosas. Hay que hablar de todo. Bueno, ahora entran a los poderes legislativos unas reformas electorales que seguramente van a traer... Bueno, pues será la justicia la que tengan, como han dicho durante tantos años en este país. Un periodista mediático, tortitas negras. Esos son tortitas negras. Como también fue, que no cambia nada, como también fue el hecho que Macri salió a decir presurosamente que como la Argentina estaba en déficit, bueno, iba a haber que reducir los gastos del Estado y en consecuencia iban a achicar ministerios. No se va a achicar ninguna. Va a seguir todo igual. Porque en realidad, en la práctica, es poca guita eso. Es poca guita. Todo es poca guita. Queda bien para la gente. ¿Viste? Las retenciones tortitas negras, también es poca guita. Todo es poca guita. No tanto. Más, nos fijamos en detallecitos y no vemos, por ejemplo, cuál es el gasto por los intereses de la deuda. ¿Qué es lo que estamos gastando en realidad por intereses de la deuda? Entonces, yo creo que es hora de poner las cosas en su lugar. Lo que es indiscutible es que va a venir
tiempos muy malos, no quieren hablar de crisis, hablan de tormenta. ¿Yo qué te dije la semana pasada? Bueno, Faltaba una hora para que hable Mauricio Macri. Sí. Y acá dijimos qué es lo que iba a decir Mauricio Macri. Con un viraje en la estrategia. Pero, contrario a lo que está haciendo la eventual candidata de Unidad Ciudadana, que está escondida, que ayer analizaban en algún medio nacional. ¿Por qué? ¿Vos la querés poner de candidata? Se aplica el sentido común, va a ser la candidata, no hay duda de eso. Será la candidata cuando sea. Sí, bueno. Hoy no es la candidata. No sé. Entonces, ¿para qué Chivo Rossi es el candidato. Bueno. No sé, hay varios candidatos, qué sé yo. Sí, Solá también quiere ser. Bueno, sí, Felipe Solá. El gobernador de Salta, Urtubey también quiere ser. No es el mismo espacio, claramente. ¿Qué sé yo? No sé. Ya lo dijo claramente Urtubey que no va a participar de una interna o de una PASO con el kirchnerismo porque no representan los mismos intereses que tiene el peronismo. Por ahí participa con Mauricio Macri en el espacio de la interna. Y todos son funcionales a todos, ¿no? No sé. Bueno, la cuestión que tenemos otro invitado más precisamente para hablar del tema social, ¿no? De qué es lo que está pasando en esta Argentina y uno lo que ve en la calle, ¿no? Yo ya te lo dije la otra vez también. Yo soy observar mucho lo gestual más que las palabras. Sí. Y cuando camino no veo ningún rostro sonriente en la calle y eso me preocupa. Ver la cara de la gente amargada, preocupada, con bronca, dispuesta a explotar por cualquier cuestión. A veces ves discusiones que no tienen ni sentido. Todo por culpa de Macri. No, por la culpa de la situación social, evidentemente. Siempre hubo gente en la calle, sí, siempre hubo gente en la calle, pero ahora hay más gente en la calle. Siempre hubo gente que necesitó, que estaba por debajo de la línea de pobreza, sí, es cierto. Siempre hubo gente que estaba por debajo de la línea de pobreza, siempre hubo indigentes, pero hoy hay más indigentes. ¿Cómo explicas que no haya un estallido social? Porque el pueblo es sabio. ¿Cómo? Porque espera porque está bien. O porque faltan algunos sectores políticos que en el 2001 llevaron a un estallido organizando saqueos. Este gobierno tiene que terminar su mandato. Tiene que terminar su mandato. ¿Será que la provincia de Buenos Aires no es peronista? Hay que llegar. Y después la gente elegirá, ¿no? Y por ahí los vuelve a elegir, qué sé yo. Está bien. Si viene así, pero la gente está cabizbaja, pero no reclama, digamos. ¿Te parece que no reclama? Cuando te reclame, te va a reclamar todo de golpe. Esto es como, viste, el café frío, viste. Te aguanté esta otra, pero ahora me serviste el café frío, ya no te aguanto más. No sé cuándo llegará ese café frío. Pero todo indica que estamos pasando un invierno muy embromado, y que se vienen situaciones más peligrosas desde lo social. Que eso lo vamos a hablar por ahí es una visión errada la que tengo. No, porque seguramente debes tener algún argumento sólido para o alguna información, alguna carpeta privilegiada. No, ninguna privilegiada. Observar la realidad, nada más. Observar la realidad. La gente no llega a fin de mes. Observar que, por ejemplo, cuando vos... ¿Sabés que me acordás? Cuando vos ves... a Carrió hace 4 o 5 años que anunciaba que se venía una hecatombe social a causa del kirchnerismo. Después no pasaba nada. A ver... Hoy hay gente que prende la estufa 1 hora al día y se muere de frío, pero sabe que no la puede prender más de 1 hora porque si no lo que le llega es impagable. Y al tipo que vos le hacés pasar frío, ¿te crees que ese tipo te va a decir, bueno? Mira, vos podés hacer cualquier cosa con la gente. Estaba bien, entonces menos el derroche. Es derroche, vivir es derroche. O sea que... Vivir es derroche, no, el derroche es el derroche. Los subsidios son los subsidios. La falta de inversión es la falta de inversión. Claro. En ese momento no había problema, había que gastar. Como las tarifas estaban subsidiadas, prendíamos la estufa todo el día. ¿Cuánto es la plata? No, todo el día no sé, ¿Cuánto es la plata que se gasta en subsidio? Me voy a Uruguay a ver si tiene ¿Cuánto es la plata que se gasta en subsidio, querido amigo? No tenés la plata. Bueno, yo te pedí una cosa, que observes qué es lo que se gasta en subsidios y qué es lo que se paga por intereses de la deuda. Y eso no es derroche, eso está bien. Está bien. Traigan plata, traigan 100.000 millones de dólares que después no sé quién nos paga, Mongabriel, arreglemos con el fondo, está bien porque lo necesitamos, eso no es derroche. Para tapar déficit. Si no el déficit, ¿cómo lo tapas? Imprimiendo como venían haciendo durante los últimos 2 años con una inflación anual del 40%. No, la inflación anual del 40% tuvo este gobierno, nunca el kirchnerismo. No, el kirchnerismo se fue con la inflación del 5%. No, si vas a hablar, el kirchnerismo venía con un gran problema de inflación. Mira, estoy hablando bien del kirchnerismo. Cuando estaba el kirchnerismo, me acusaban de antikirchnerista. Pero en realidad... En la práctica, el 2015, si vos querés, fue un 25% de
de inflación. 2016 fue del 40. 2017 volvimos a bajar a un 20 y pico. Es claro, según los números del INDEC de Guillermo Moreno. No, los números de Guillermo Moreno no. Los números, no. Guillermo Moreno decía que había sido el 11. No, yo te estoy dando los datos de la UCA. Inflación Congreso 2015 fue el 25%. Después fueron al 40 y ahora dicen, no, después vamos bajando a partir del 40. El 40 que crearon ellos mismos. Fue el 25. Este año yo te dije que iba a estar en el 30. Me voy a equivocar, va a estar arriba del 30. No me voy a equivocar. Y cuando dije el 30, me trataron de loco. No se discute la ineficacia, pero tampoco poder hablar de un estado de beneficio o de comodidad social durante los años del kirchnerismo, que prendían la estufa y la dejaban prendida todo el día. Querido amigo, ¿para qué está hecho el Estado? A ver, ¿por qué te crees que los hombres decidimos vivir en sociedad y crear un Estado? ¿Cuál es la función del Estado? Sí, para que nos regale para que nos regale, me parece que no. A ver, porque cuando se habla de servicios públicos... Bueno. ¿Por qué se crea un Estado? A ver, en la época de las cavernas, el que tenía salud iba a cazar y el que estaba enfermo se moría. Entonces únicamente comía el que salía a cazar. El Estado viene para que aquel que puede cazar que case y el que no puede cazar hay que subsidiarlo, hay que mantenerlo. Por distintas razones no puede cazar. Por distintas razones no puede cazar, es otra cosa. No, es lo mismo. Pero el Estado está para eso. Claro, para eso está el Estado. Ahora, si vos crees que las leyes del mercado son las que dictan, ¿no?, cómo tiene que ser una sociedad, bueno, es lo que estamos viendo. Esta es la ley del mercado. No. Sí, esta es la ley del mercado. En Cuba, yo te digo una cosa. Vos sabés qué país que te gusta vos. ¿Alemania? ¿País capitalista Alemania? No me gustó Alemania. ¿No es país Uruguay capitalista? ¿No es país capitalista Alemania? Primer mundo. Subsidian. Europa. Sí. Subsidian. Pero subsidian. Con una economía que funciona. Sí, funciona y con subsidio. Acá lo que pasa... El transporte se subsidia en todos los países del mundo. Así todo, el transporte en Alemania o en Europa, si querés poner ese ejemplo, no baja de los 3 euros el pasaje. ¿Y cuál es el problema? ¿3 pesos argentinos? Y tampoco tenés sueldos que superen, el sueldo básico no supera los 1.500 euros. 3 euros. El sueldo básico, 1.500 euros. Sí. El sueldo básico, bueno, yo te digo una cosa. En Francia, todo aquel que cobra menos de 2.000 euros, y Francia está, el promedio bueno, ejemplificar digamos, con Europa es más grande. Pero todo aquel que cobra menos de 1.000 euros tiene subsidio para la escuela, que es gratuita, pero aparte para los útiles. Tiene subsidio porque como un alquiler en Europa, medio, no busquemos... está en 800 euros. Bueno, en Francia, en España está más barato. Te subsidian 400 euros. O sea, vos cuando querés estudiar país por país vas a ver que el subsidio funciona en todas partes del mundo. Es mentira que el subsidio no exista. Entonces acá nos quejamos porque subsidiamos algunas cosas que son beneficios para todos. Los servicios 75% subsidiados. Beneficios para todos y no decimos nada cuando se la llevan las grandes corporaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido este año? Este año, estos 2 años y medio, una transferencia de plata que estaban en el bolsillo de los asalariados y pasaron a estar ahora acaparados por menos manos. Porque, digamos, la riqueza siempre está, ¿no? Hay que ver cómo cambia, nada más. Y esto es lo que se está viendo. Pero de todas maneras, yo te digo, no tengo la bola de cristal, no soy adivino, pero si ladra, mueve la cola. Es un gato. Es un perro. Por más que se llame león, no es un león. ¿Viste? Vos decís león y viene, pero no es un león, es un perro. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte y vamos a estar con nuestro primer invitado de hoy, con el diputado Alberto Fernández, que es el vicepresidente de la Comisión de Defensa, para precisamente hablar de qué se trata esto de la reforma que están impulsando a hacer en las Fuerzas Armadas. Vamos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente.
Si hay algo que nunca falla, es el alimento de cada día. Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo. Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes lácteados, desalvados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli siempre en tu mesa. Y seguimos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado, con el diputado nacional Carlos Alberto Fernández, que es vicepresidente de la Comisión de Defensa, es diputado de Cambiemos, obviamente. Gracias por estar acá. No, un gusto para mí compartir unos minutos. Sintéticamente, ¿de qué se trata esta reforma que quiere implementar en las Fuerzas Armadas? De nada de lo que están discutiendo y planteándose desde el punto de vista mediático. Hay mucha gente que se ha imaginado una película y pretende que eso suceda en la realidad. Y eso lo que se definió fue absolutamente distinto de lo que están planteando. ¿Y qué es lo que se definió? Lo que hay es una reforma del decreto reglamentario de la Ley de Defensa, que en definitiva está volviendo al espíritu original de la ley más importante, con mayor grado de consenso que ha tenido la política argentina desde la vigencia del sistema democrático, que es la Ley de Defensa, votada por la prácticamente unanimidad de todas las fuerzas políticas del país. Que se hizo en época de Alfonsín, ¿no? 1988. Jaunarena era el ministro de Defensa. La realidad es que la Ley de Defensa establecía que las Fuerzas Armadas pueden intervenir ante una agresión externa. Punto. Eso es lo que dice la ley. Durante el kirchnerismo, en un decreto reglamentario se le agrega a que, frente a una agresión externa, de un ejército regular de una potencia extranjera. Y eso lo que hace es cercena, limita enormemente la capacidad de funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque elimina una dimensión de la política de defensa nacional central hoy, que es el ciberespacio. Digamos, hoy es mucho más letal que un ataque convencional como el que vemos en las películas o en los noticieros o en algún conflicto bélico, que un bombardero convencional sobre una ciudad, el hackeo de una base de datos del sistema financiero, o el hackeo del sistema eléctrico nacional, o el hackeo del funcionamiento de las centrales nucleares. Digamos, el daño que puede generar un ciberataque es enormemente superior a lo que podría generar cualquier bombardeo convencional. ¿Y esto digamos, en qué pueden contribuir las Fuerzas Armadas? Bueno, obviamente todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo se preparan para el ciberataque y ciberdefensa. O sea que la tenemos, que ya ahora también hay que prepararse, digamos, a partir de este decreto se habilita que las Fuerzas Armadas puedan plantear trabajo, planeamiento, adiestramiento y equipamiento sobre un aspecto central de la política de defensa nacional como es el ciberespacio. ¿Y está planteado ya, digamos, eso está en el decreto? No sé, pero digo, este adiestramiento, el costo de este adiestramiento, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque centralmente son recursos humanos y de hecho se está negociando con otros países la provisión de equipamiento de última generación que permita trabajar esto. De hecho, hay conversaciones avanzadas con Chile para hacer una tarea conjunta de ciberdefensa entre Chile y Argentina, digamos, porque es una amenaza que, en definitiva, comprende a cualquier tipo de país y se puede trabajar. De hecho, las grandes compañías de cualquier país generan enorme cantidad de recursos para prevenir este tipo de ataques. Ese es un aspecto de lo que salió. El otro aspecto, que es lo que se ha discutido enormemente y creo que en forma absolutamente distorsionada, es la ley expresamente prevé en el año 1988 que las Fuerzas Armadas pueden actuar como apoyo logístico de las fuerzas de seguridad. Y de hecho, ¿qué significa ese apoyo logístico? Transporte, equipamiento, facilitar equipamiento, facilitar aeronaves, radares, tender puentes, generar aspectos disuasivos con la sola presencia en las zonas de frontera seca. Pero esto no es un invento de ahora, digamos, esto se venía haciendo, se hizo durante todo el gobierno kirchnerista, digamos, Fortín 1, Fortín 2, Escudo Norte, fueron ejemplos concretos de... Cuando la gente escucha disociación, estar en la frontera, hay malos recuerdos, digamos, y está bien, es lógico. El que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Pero vamos a ser claros y concretos. Cuando se discute la ley de defensa y la
tajante división que existe en la Argentina entre defensa y seguridad interior es el producto del involucramiento de la Fuerza Armada en todo el proceso de dictadura y el latrocinio cometido. Digo, está clarísimo eso. Ahora, eso es producto de la década del 80, de la década del 70, de lo que vivió la Argentina, pero no solamente la Argentina. El contexto mundial era la Guerra Fría, dos superpotencias que no estaban en condiciones de agredirse mutuamente porque se destruían. Entonces la guerra la hacían a través de terceros países. Toda Latinoamérica fue escenario de ese conflicto. ¿Y ahora no ocurre eso? ¿Guerras a través de terceros países? No, pero permítame terminar el concepto. Toda Latinoamérica sufrió ese concepto y ese problema. Digo, de hecho hubo dictaduras en toda Latinoamérica porque se empleó a las Fuerzas Armadas para el conflicto interno, digamos, producto de esa concepción. La doctrina de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Ese mundo no está más. No existe más. Hoy hay un mundo multipolar que tiene otro tipo de amenazas. Digamos, hoy la guerra no son nada más las guerras convencionales como las que veíamos. Hoy la guerra híbrida es lo que prima en el mundo, digamos, la guerra asimétrica. No es de ejército contra ejército, es de grupos insurgentes contra estados completos. Grupos insurgentes contra un estado fuera de la frontera o dentro de la frontera. ¿Qué grupo insurgente puede haber en Argentina? Digo, ¿que no volaron la AMIA? ¿No nos volaron la Embajada de Israel? Pero eso, en la embajada... pero la voladura de AMIA, que lamentablemente el Estado Nacional en tantos años no pudo saber qué es lo que ocurrió. No se sabe qué ocurrió. Muchos dicen que fue precisamente producto de que Argentina se metió en un conflicto internacional y trajo el conflicto de Medio Oriente a nuestro país. Bueno, digo, la realidad es que tampoco se vaya tan lejos, digo, más cerca, vamos más cerca todavía. Lo que sucedió hace poco tiempo en la triple frontera, digo, del otro lado de la frontera, está bien, pero digamos, como sucedió del otro lado puede suceder de este. Digo, el Ejército Popular Paraguayo, financiado por el cártel de la droga de Río de Janeiro, copando prácticamente Ciudad del Este. Sí. Digo, y usted cuando viene un grupo de esas características, 30, 40 hombres armados con misiles, con armamento de alta tecnología, etcétera, que va a ir a combatirlo con gases lacrimógenos. Si eso sucede de este lado de la Argentina. Pero eso es una cuestión de defensa, bueno, no de obviamente, porque tiene que ver el nivel del ataque que usted recibe, de la agresión externa, con el nivel de la respuesta que usted recibe. Ahora, para eso tiene que estar habilitada la norma, para que usted pueda utilizar todas las herramientas que tiene el Estado y no estar limitado. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se produzca eso, voy corriendo al Congreso a discutir. La pregunta es, ¿va a estar el Ejército combatiendo o colaborando con la lucha contra la criminalidad en la provincia de Buenos Aires? Eso es un disparate. Eso es un disparate que solamente se le puede ocurrir a algún delirante que se imaginó una película y que está desesperado para que se plasma en la realidad porque le da la razón en su planteo. Digo, no se toca un solo artículo de las leyes que están vigentes, ni la ley de defensa, ni la ley de seguridad interior, ni la ley de inteligencia. En esas leyes claramente está prohibido, expresamente prohibido, que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Por lo tanto, quien ejecute una tarea de esas características está generando una acción ilegal, pasible de la sanción que le corresponda, y las Fuerzas Armadas no tienen ninguna voluntad ni interés en ejecutar órdenes ilegales tampoco. Por lo tanto, eso es un delirio. Usted recién estaba haciendo alusión, y también lo decían, de fuerza disuasiva. Sí. Las Fuerzas Armadas nunca fueron disuasivas. O sea, ¿por qué? Porque el concepto de defensa y la preparación de las Fuerzas Armadas es letal, digamos. No, es para utilizar, digamos... Todo lo contrario, todo lo contrario. Exactamente todo lo contrario. ¿No? Es centralmente disuasivo. Usted se prepara para que no exista el problema, no para que exista. Digamos, si existe, obviamente utiliza, pero es todo lo contrario. Digo, ¿cuál es el sentido de tener Fuerzas Armadas? Digamos, la vigilancia y ocupación y protección de los espacios soberanos que tiene el país. ¿Cuál es el sentido? La vigilancia y protección de los recursos naturales que son nuestra fuente de ingreso y de vida de la sociedad argentina. Digamos, no está planteado, yo no preparo Fuerzas Armadas para usarlas la guerra, digamos, justamente preparo eso para no usarlas. No, pero está bien, pero cuando se usan es letal. No son las fuerzas de seguridad, obviamente, que tienen otra misión. Está claro, es otra misión. Ahora, ¿usted está de acuerdo con utilizar o que se utilicen a las Fuerzas Armadas para la lucha contra el narcotráfico? No en forma directa, sí en apoyo logístico a la fuerza de seguridad, digamos. ¿Por qué voy a hacer? ¿Voy a comprar nuevos radares para la policía cuando yo tengo uno? Digamos, usted tiene un traje, ¿que se compra otro? Si ya lo tiene, ¿para qué se compra otro? Digamos, bueno, podrá tener dinero como para tener dos, pero digo, usted tiene una casa, ¿que se compra otra por las dudas? Es una cuestión de sentido común. Esto se lo preguntaba porque precisamente una de las
cuestiones que dicen que esta reforma es para poner a las Fuerzas Armadas al servicio de la lucha contra el narcotráfico. No, a ver, y me parece que a ver, es complicado. La lucha contra el narcotráfico es mucho más útil que el Congreso de la Nación sancione la ley de extinción del dominio, que militarizar una guerra que se ha perdido en todo el mundo. Digo, lo que no quiere decir que usted no utilice todos los elementos que tiene en el Estado para tratar de disminuir un flagelo gravísimo que tenemos en la Argentina, que es el narcotráfico, que nos ha transformado en el principal exportador a Europa de cocaína. Digo, porque esta es la realidad que vivimos en la Argentina. Porque si no pareciera que viviéramos eso es un problema de Colombia o de México. La realidad es que es un problema de la Argentina. Digamos, nosotros tenemos un avance del narcotráfico, fundamentalmente en la última década, enorme, producto de un abandono del Estado, del control, y de haber eliminado prácticamente la totalidad de los organismos de control porque favorecíamos la corrupción y en el medio se nos pasaron los elefantes de millones de dólares del narcotráfico generando acá. Y el Estado estaba preparado para perseguir al kiosquero porque depositaba 1.000 pesos más y lo cambiaba de categoría a monotributo, y no está preparado para detectar millones de dólares invertidos en patrimonio en la Argentina. ¿Existe la posibilidad de que la Argentina participe a partir de ahora en conflictos bélicos internacionales como la llamada guerra contra el terrorismo está haciendo Estados Unidos y para eso se esté previendo la compra de armamento? No. A ver, la Argentina participa bajo el paraguas de las misiones internacionales de paz en la ONU. Bajo el paraguas de la ONU y a partir de definiciones, como de hecho ya está participando en Chipre, ya está participando en Haití. Digo, la Argentina participa activamente en misiones de paz y de control para evitar los conflictos o para mediar en el medio de dos partes en conflicto. La Argentina participa en ejercicios conjuntos de adiestramiento con fuerzas armadas de otros países, limítrofes y no limítrofes. Digo, la Argentina tiene una activa participación internacional y una de las órdenes dadas a las Fuerzas Armadas es el apoyo a la política exterior de la nación en este sentido. Digo, pero lo que hay que entender es que ha cambiado no solamente el mundo. Cuando la Ley de Defensa Nacional se discute en la década del 80, nosotros teníamos unas Fuerzas Armadas preparadas para los conflictos con los países limítrofes. Durante la democracia resolvimos la mayoría, la totalidad de los conflictos limítrofes. Resolvimos el Bigle, posteriormente resolvimos los 20 puntos de conflicto limítrofe con Chile, posteriormente resolvimos las sospechas respecto al desarrollo nuclear con Brasil a partir de acuerdos, transformamos esa competencia en un socio estratégico a través del Mercosur. Digamos, no hay hipótesis de conflicto con los países vecinos. El único hipótesis de conflicto concreta que queda es Malvinas. Hay una decisión política de no avanzar en la resolución de ese conflicto mediante las armas, sino mediante la diplomacia. Ahora, la realidad es que el límite argentino cambió. ¿Por qué? Porque cambiaron los límites en el mar, por ejemplo, a partir de la última reciente decisión. Eso nos ha ampliado en millones de kilómetros cuadrados la superficie y el espacio soberano. Lo que viene para la próxima década es la discusión del tema antártico. Cuando discutíamos en la década del 80 el centro del país, lo podíamos visualizar en Córdoba. Hoy están más cerca de Ushuaia que de Córdoba. Eso obliga a un redespliegue distinto de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos cuarteles, bases y despliegue de las Fuerzas Armadas previendo los conflictos históricos que teníamos, que venían de la época del general Riccieri. Digo, estamos hablando hace más de 100 años atrás. Sí, cuando la Argentina era continental. Cuando la Argentina, exactamente. Eso ha cambiado y nos obliga a cambiar. ¿Qué estamos haciendo nosotros en defensa de nuestra soberanía en ese gran territorio, como dice usted, que es el mar austral nuestro, con la plataforma submarina más importante del mundo, con riqueza no solo vitícola, sino hasta minerales, donde todos los días hay centenares de barcos extranjeros depredando nuestras aguas? Yo he visto merluzas de 7 kilos procedencia Atlántico Sur en Europa, ni siquiera decía Argentina. O sea, toda mercadería robada. ¿Qué estamos haciendo nosotros para vigilar esa cuestión? Porque no tenemos, no tenemos barcos, no tenemos submarinos, no tenemos... Este es el tema, digamos, cuál idea de estrategia global, ¿no es cierto?, de lo que ya tenemos. La discusión de la Antártida se va a dar. Ahora, y hago esta pregunta también, dentro de esta estrategia global. ¿Qué significa en estrategia global que tengamos bases extranjeras en nuestro propio territorio? A ver, vamos por parte. A mi gusto se está haciendo poco. Yo creo que a Argentina se debe un debate y una discusión realista y de mediano y largo plazo respecto a la inversión
que realizan una política de defensa. Argentina hace 30 años que viene invirtiendo menos del 1% de su PBI en política de defensa nacional, 90% de eso destinado a salarios, 10% para mantenimiento y equipamiento. Obviamente está todo atado con alambre, o la mayor parte. Lo mejor que tenemos y lo que por suerte hemos logrado mantener es el recurso humano. Con dificultades, porque además muchos de los pilotos que preparamos se nos van a aerolíneas, nos está pasando cuestiones parecidas con los marinos, etcétera. La realidad es que hay que darse un debate que vaya mucho más allá de la crisis propia de la coyuntura y que nos pongamos horizontes de mediano y largo plazo, que creo que algo de esto intenta plantear las directivas de política de defensa nacional que ha hecho el presidente en el marco de su competencia como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, donde ha planteado específicamente una mirada muy puntual sobre el Atlántico Sur. De hecho, hay un consejo interministerial que está trabajando en un proyecto que se llama Pampa Sur, que ha empezado a poner número en esta cuestión. Estamos en condiciones de decir que hoy la explotación del mar del sur, del Atlántico Sur en la Argentina, podría generar recursos por 120.000 millones de dólares anuales si utilizáramos todo lo si invirtiéramos, decíamos, es más que vaca muerta. Bueno, esto requiere obviamente decisiones políticas e inversiones concretas. En la pampa sumergida, como diría alguno. Desde el punto de vista de la riqueza hídrica, la riqueza mineral, la energía mareomotriz, digamos, hay infinidad de tareas por hacer y por delante que requieren inversiones, que bueno, obviamente hay que salir de la crisis en la que estamos para poder empezar a hacer inversiones en serio en esta cuestión. Este es el tema, diputado, digamos. Primero, el tema de las bases... voy a las bases y después voy a las bases. La Antártida es un continente que no reconoce todavía soberanías. Hay un tratado antártico que da un paraguas en donde todo el mundo genera y coloca bases así. Digo, cuando yo mencioné que la próxima década es una década central en esta cuestión, estoy diciendo que la mirada estratégica de la política de defensa nacional tiene que estar puesta en eso, porque eso es la discusión que viene. Y si nosotros no actuamos correctamente, vamos a lamentarnos dentro de 10 o 15 o 20 años, digamos. Y eso hay que empezar a hacerlo ahora, independientemente de que yo hoy esté en el medio de una crisis. Estoy obligado a mirar y planificar y pensar, no para esta situación, sino para dentro de 20 o 30 años. Digamos, por lo menos en defensa hay que trabajar de esa manera. Con Chile y con Inglaterra, ¿no? Que están no sé si vamos a ver conflicto por ahí, encontramos formas conjuntas de resolver esa cuestión. No se puede tener una mirada continental hacia la Antártida, digamos, porque... Sí, pero no es solamente continental, no se olvide que ahí está China, que ahí está Australia, que ahí está precisamente Sudáfrica, que ahí está Inglaterra. Precisamente, para enfrentar todo esto. Si Malvinas es un problema de la Argentina, ya perdimos. Si Malvinas es un problema del continente, alguna chance hay. Lo mismo con la Antártida. Si la Antártida, la porción es la que disputamos con Chile, la parte nuestra, la parte de esta disputa, la parte que quiere Chile y nada más, también perdimos. Salvo que haya una mirada continental hacia esa riqueza del futuro y entonces una defensa continental de esa riqueza. Bueno, pero va a haber que tener una mirada un poco más amplia que el continente solo, digamos, si no tampoco se va a poder resolver. Digamos, pero a mí lo que me preocupa es esto, a mí por ahí a otra gente no me preocupa, ¿no? Pero ¿qué significa esto de tener bases extranjeras dentro de nuestro país? Yo no digo, lo que hay hasta ahora son algunas cuestiones puntuales que tienen que ver con acuerdos relacionados con combate al narcotráfico. Yo digo, la verdad que estoy contento de que Argentina haya vuelto a un esquema de colaboración con terceros países para el combate con el narcotráfico. Digamos, Argentina se había aislado totalmente y el resultado ¿cuál fue? Crecimiento exponencial del narcotráfico en la Argentina de las últimas décadas. Me parece que hay que hacer exactamente lo contrario. Pero lo que pasa es que los que vienen a combatir el narcotráfico no han tenido resultados en sus propios países, porque el país consumidor más grande del mundo es Norteamérica. Tienen información concreta desde el punto de vista económico, regulan el mercado, digamos. Pero está bien, digamos. Yo sé qué pasa. Yo no creo en el discursito de la soberanía agitando una banderita. Yo creo que la soberanía se construye en día a día, a partir de decisiones racionales, políticas de Estado, búsqueda de consensos concretos. Porque el otro es facilísimo. Jugamos a ver quién es más patriota entre los dos. Pero tampoco, entonces, usted se pone la camiseta, yo me pongo la escarapela y así jugamos. No, diputado, pero también llama la atención que, una base norteamericana en Ushuaia,
aspectos científicos, cuando usted mismo me acaba de decir que el terreno a disputa es la Antártida, la verdad que suena muy liviano, digamos, porque el desarrollo científico la base norteamericana. O la base china que hay también, que se puso en época de Néstor, digamos. Son cosas que, digamos... pero a mí me parece que la discusión de la soberanía no pasa por esas cuestiones. Esas son cuestiones, absolutamente menores que tienen que ver a veces con acuerdos concretos de relaciones, de equipamiento, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Sí, a mí eso, la verdad, no me preocupa demasiado. Llama la atención, ¿sabe qué también? Que hayan dado esta reforma ahora, cuando en este mismo mes, el 9 de julio, por ejemplo, no se hizo un desfile militar en honor a nuestra independencia, aduciendo cuestiones de presupuesto, cuando es una nimiedad lo que puede costar para una nación como la Argentina hacer un desfile. Y ahora decir, reformamos las Fuerzas Armadas... una nación como la Argentina que gasta más de lo que tiene y que consume más de lo que produce. En algún momento hay que poner límites. Hay que producir más. Hay que producir más, por supuesto. Eso es, producir más. Así es. Porque consumir vamos a consumir, los seres humanos tenemos que comer 2 veces al día y tenemos que consumir, sí, digamos. Bien, pero yo creo en el consumo racional también, digamos. Yo no quiero consumo de climatización, porque yo lo escuchaba a ustedes con los subsidios, el 20%, 25% del subsidio al gas, por ejemplo, se lo lleva el 10% más rico de la población. Yo tampoco quiero ese tipo de consumo. Segmentémoslo. Pero tampoco así ataquemos a todo el mundo. No, está claro, está claro. Yo creo que por eso se puso en vigencia la tarifa social, para segmentar y apuntar los subsidios donde corresponde, que lo sigamos climatizando pileta acá en el barrio norte de la capital federal, o en el Gran Buenos Aires, mientras los pobres en realidad tienen que pagar del conurbano. Los pobres tienen que pagar una garrafa que la pagan 3 o 4 veces más cara que lo que gastábamos acá. Sí, pero hoy pagar una boleta de 4.000 pesos de gas cuesta. No, por supuesto, admito muchas cuestiones. Pero volviendo al tema para el cual ustedes me trajeron, aquí hay una enorme distorsión desde el punto de vista mediático, o por lo menos en los planteos de alguna gente, que además me llamó la atención la enorme posibilidades de adivinación que tenían, porque en la realidad hicieron todas afirmaciones muy tajantes, oponiéndose a algo que no había sido publicado todavía. La verdad que no sé qué grado de anticipación enorme han tenido para oponerse a cuestiones que no habían leído. Y yo invito, porque me parece que esto es lo más concreto, invito a quien quiera a leer completo el decreto reglamentario, completa las directivas de política de defensa nacional otorgadas o dadas a las Fuerzas Armadas, para ver en qué renglón está establecido, en qué letra está establecido de que las Fuerzas Armadas van a ocupar las calles, van a combatir el conflicto social, van a trabajar en ese tipo de contención. No están preparadas, no es la idea, está prohibido, y además yo le digo, yo soy radical. Como radical, yo estoy contento que hayamos vuelto al origen de esa ley de 1988, y no a esa distorsión perversa que se había generado a partir de un sesgo ideológico que había distorsionado totalmente el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Esto se va a discutir en el Congreso en algún momento? ¿Pero cómo discutir en el Congreso? ¿Cuándo se discutió en el Congreso el decreto reglamentario anterior? Me pregunto si cree que se va a discutir en el Congreso. Sí, seguramente va a haber debate, porque habrá presentación de pedido de informe y demás. Pero la ley se discute cuando hay una modificación de la ley. Acá no se modifica una coma de la ley. ¿Qué va a discutir? El decreto reglamentario es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿Cuándo se discutió el decreto reglamentario anterior? Nunca, porque era un decreto reglamentario que tenía facultad del presidente. No, tampoco. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Nos vamos a un pequeño corte y al regreso estamos con Ceballos, Jorge Ceballos, un hombre dirigente libre del sur, para hablar precisamente de la situación social. Deberían caer, pero caen en la tentación. smnoticias.com.
Si hay algo que nunca falla, es el alimento de cada día. Qué mejor que elegir lo más rico, saludable y nutritivo. Noli es la mejor alternativa para acompañar todas tus comidas con su variedad de tapas, panes lácteos, desalvados, semillados, tacos y pastas. Encontralos en los supermercados de tu zona. Y no te olvides, Noli siempre en tu mesa. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Jorge Ceballos, de Libre del Sur. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo veo un panorama negro, qué sé yo, pero hay gente que puede ver un panorama más optimista en cuanto a lo social. ¿Qué panorama estás viendo vos? En lo social muy difícil, muy difícil. Y lo ven casi todos, porque las encuestas también reflejan eso. No sé, a mi caso lo veo a veces directamente, por lo que visito, recorro, digamos, charlo, pero después también tengo información de situaciones concretas. Nosotros hacemos un índice nutricional, ¿no? de la situación nutricional. Y a veces hay situaciones engañosas, porque, por ejemplo, nosotros notamos un aumento grandísimo de la cantidad de gente que concurre a los comedores comunitarios. Y nosotros sobre esos centros hacemos precisamente un relevamiento de talla y peso de los niños y jóvenes y adolescentes de 0 a 19 años. Y la tasa nos dio igual que el año pasado, entonces no creció. ¿Pero qué detectamos? Porque dijimos, pero ¿cómo si hay más cantidad de gente? El punto era que los que se han incorporado nuevos no vienen de una situación de décadas de haber estado mal, son nuevos. Con lo cual todavía la talla y el peso es claro, acorde. Exactamente, todavía no han sufrido las consecuencias digamos, físicas, digamos, en ese terreno, digamos. Pero lo que sí notamos, porque entonces uno se queda con la cifra, dice, bueno, pero ¿cómo es? No modificó mucho, pero no. El tema es que lo lamentable es que gente que antes tenía trabajo, digamos, que su familia tenía trabajo, estos son los hijos, las hijas, que bueno, vienen a los comedores en esta situación. Entonces, no tiene una situación de malnutrición todavía grave en este caso, pero lo lamentable es que estén concurriendo ahí son muchos. El gobierno afirma que se está gastando más ahora incluso en materia social que en el gobierno anterior. Y es probable, pero eso tampoco es, digamos, sobre todo hay que ver en qué se gasta y tampoco en sí mismo dice que es positivo. Porque yo no quiero un país con más subsidios a la desocupación, yo quiero que haya más trabajo. Y eso queremos todos, pero los argentinos, porque el elemento organizador principal de toda persona, de toda familia es tener un trabajo. Y acá lo que hay es pérdida de fuentes de trabajo, eso es así, y lo que se viene, lamentablemente, es público el tema de lo que está planteando el Fondo Monetario, que es una contracción de la economía, ¿no? Esto se viene así, va a haber más despidos, la situación social va más grave. Por eso el mismo acuerdo con el FMI contempla partidas sociales para contener esta situación. No es nuevo, en la década del 90 estas políticas focalizadas eran así, políticas compensatorias se llaman. En algún caso son focalizadas, políticas compensatorias porque entre el daño ocasionado se hacen estas políticas de compensación, pero una compensación que no son favorables a la sociedad, son para contener lo que vos antes preguntabas, la posibilidad de una explosión. Yo creo que no hay explosión porque hay mucha más contención social que en el 2001, pero no es porque la gente esté mejor que hace unos años, ha empeorado, y ya no estaba bien en la anterior administración tampoco, en los últimos años. Usted como hombre de la política creía que había otra salida a la situación crítica del país, como está diciendo, venía del gobierno anterior también. ¿Había otra salida que no sea el ajuste y los créditos internacionales? Sí, claro que sí. ¿Y cuál era? Sí. Y bueno, yo, por empezar, creo que no había que endeudarse en el nivel que se ha endeudado. Pero esto lo decían los mismos economistas que hoy están en este gobierno. Cuando uno toma deuda para gastos corrientes, ¿no? Eso se sabe que en algún momento se va a pagar. Aparte, una deuda de corto plazo, porque si alguna de las cosas... yo estoy de acuerdo que no recibió una buena herencia de la anterior gestión y cuestiones graves que había que resolver en el tema, sobre todo el déficit del comercio exterior.
Pero el tema del endeudamiento dejó una economía digamos, un país desendeudado, en general proporcional al Producto Bruto y sobre todo en moneda nacional. Por eso se le autorizó mucha deuda a las provincias y a la nación, porque no había una situación de que el diagnóstico económico dijera, bueno, está sobreendeudado. El problema es que contrajeron una deuda más que durante la dictadura militar, 2 veces y media más. En 2 años. La otra dictadura tardó 7, ¿no? Con unos economistas que le hicieron al país, ¿no? Entonces, y después de corto plazo, le estábamos advirtiendo el problema de la LEVAC. Se metieron ellos solos en eso, ¿no? No es que lo indujeron la oposición, lo obligaron a contraer eso, lo defendían, hasta que un día le estalló en la cara. Pusieron una bomba que le estalló. Entonces yo creo que indudablemente no era una situación para decir vamos a solucionar las cosas de la noche a la mañana, indudablemente, como a veces se decía en campaña. El reportaje de Macri decía, a mí no me pregunte por la inflación porque no va a haber inflación, porque yo lo voy a solucionar. Cuando uno ve hoy cómo no es tan fácil solucionar el problema de inflación en este país. Entonces no hay que ser demagógico en decir que las cosas se solucionan de la noche a la mañana. Hay que explicarle a los argentinos las dificultades, pero en una salida que no nos traiga estas consecuencias. Indudablemente yo no creo que en las salidas de bajar la inflación con la recesión. Tampoco estoy de acuerdo con el consumismo, con esas políticas que digamos de la gran piñata, lo que pasó en el 2011. Fue un economicidio, como dice Bain, digamos, ¿no? Lo que hizo Cristina Kirchner en el 2010 para ganar con el 54% y al otro día después de ganar las elecciones tenía que ajustar. Empezaron el ajuste en el 2012, lo pararon porque fue el accidente de 11. Bueno, tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero tampoco con estas políticas que se están. Busquemos otro camino. Y si me decís si creo que todas las soluciones, yo no las tengo. Si no, digamos, sería, no sé, me parece a mí que hay que ser más franco en esto y bueno, buscar entre todas las soluciones, pero ni una ni otra eran las soluciones. Por ese camino me parece a mí que por la recesión se agrava la situación social y tampoco hay solución. Ahora tampoco el consumismo, tampoco alentar el tema de producir sin cambiar la matriz productiva que nos demanda dólares. ¿No? Acá se decía recién de que consumimos más de lo que producimos. Alimentos no. Este país produce para 400 millones. ¿Cómo puede ser que tengamos hambre? Nos pueden faltar otras cosas. A los argentinos le podemos decir, bueno, mirá, por ahí aflojemos con el aire acondicionado, aflojemos con el viaje al exterior. Le podemos explicar que esas cosas no van, ¿viste? Muchachos, esa no puede. Pero no le podemos decir a un argentino que le va a faltar el plato de comida. Porque en este país el alimento está. No le podemos decir a un argentino que le falta un peso. ¿Por qué que precisamente, como decís, este es el país del alimento? Lo que más se ha encarecido precisamente porque cuando uno ve los índices de inflación, pero va directamente al rubro alimentario, es de los más altos, el más alto de todos. Pero a veces, inclusive, comparado el que viaja en el exterior, y vos haces una no, estamos ahora afuera que acá. Claro, hasta con la devaluación, con todo. Hasta en los países centrales que tienen ingresos más altos. Entonces, no son buenas hacer esas traspolaciones, pero justamente si hay sueldo más alto, ¿cómo puede ser que sea más? Y este país es productor. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas. Primero, tener una gran concentración, hay oligopolio en lo que es la comercialización y la producción de alimentos, ¿no? En la Argentina. Entonces, ahí tenemos que ir justamente. A veces se habla de los defensores del capitalismo, dicen la competencia, pero en realidad los mayores defensores del capitalismo acá promueven el monopolio o el oligopolio. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí de que eso no ocurra, intervenir en la cadena de comercialización, que todos sabemos que al productor le pagan 2 pesos y llega a la góndola a 30. Si llama la atención que, por ejemplo... Algo en ese camino está mal, alguien se lleva una tajada que no corresponde. Y bueno, y no puede ser que eso implique que eso le implique que no coma un argentino. En este país no puede ser caro el alimento. A ver, ¿y qué opinas? Puede ser caro otras cosas. Por ejemplo, como el que produce petróleo, vos a los países petroleros y el gas no vale nada. Bueno, pero es lógico. Ahora, acá los alimentos son caros a pesar que los producimos, la verdad. Ahora, ¿qué opinas? Por ejemplo, hay una aceitera que en el día de hoy está despidiendo gente precisamente que son los grandes beneficiarios de esta política, ¿no es cierto? Unos grandes beneficiarios han sido las aceiteras precisamente. Y están despidiendo gente. Bueno, precisamente por eso es el tema del peligro de las concentraciones. Yo creo que hay que tratar de desmonopolizar, de desregular y después de pensar políticas y crear políticas nuevas. Por ejemplo, y digo, ¿sabes qué es un problema que hay en la gestión? Yo estuve en la gestión los primeros años del kirchnerismo y después renuncié en políticas sociales, ¿no? Es difícil discutir políticas de mediano plazo, porque todos los días se está pensando en la elección del año que viene, sea el gobierno que sea.
Y como que el que plantea una política para solucionar un problema de mediano plazo es mirado como, bueno, pero a vos te falta política. La verdad que yo también vengo de la política, pero también hay que pensar que si uno llega a un lugar en función ejecutiva, tiene que transformar la realidad desde ese lugar, no solamente pensar en ser reelegido. Digamos, la reelección, bueno, puede aspirar, todos pueden aspirar a querer seguir en el gobierno si hace las cosas bien, pero discutamos otras cosas. Vos decís que la mirada es cortoplacista y nada estratégica. No se discute de cuestiones de mediano plazo, pero nada, pero escuchame, escucho hablar recién de seguridad. No pueden detectar al periodista ese que es servicio de inteligencia en la Casa Rosal, no detectan nada. O sea, eso, pero no solo ellos, para atrás también. Hay poca... yo hoy le leía a Balsa, Martín Balsa, digamos, ¿no? El general. Ex general, bueno, él plantea que no podemos obviar hipótesis de conflicto. Este país tiene hipótesis de conflicto en el Atlántico Sur, la tiene en la Patagonia. Bueno, a mí me parece que yo en eso coincido. A mí me parece que no hay que... Y cuando uno ve la situación de las Fuerzas Armadas, el presupuesto que tiene, el plan de ajuste económico que hay, ¿con qué plata van a hacer? Jaunarena decía. Jaunarena decía que esto era vender humo para discutir otra cosa. Bueno, yo no sé si es eso. Pero lo que es cierto es que no... ¿Con qué van a hacer digamos, las transformaciones en las Fuerzas Armadas que ellos dicen cuando tenemos esta situación? No pueden encontrar el ARA San Juan. Algunos incluso quieren ver bajo el agua, están viendo también un gran negocio inmobiliario detrás en cuanto a la enajenación de los patrimonios que tienen las Fuerzas Armadas. Hay que pensar que solo en la ciudad de Buenos Aires las Fuerzas Armadas tienen un patrimonio de $1.000 millones. Solo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, no, eso sí, en cada obra uno ve en el tema ferroviario pasa lo mismo, cuando los terrenos se lotean, etcétera, se presentan como un avance, la gente después de haber visto el derrumbe de las estaciones, que crecen en los yuyos, que crecen, que es lugar de inseguridad, cuando le dicen lo vamos a sacar esa traza y la vamos a lotear y vamos a hacer un gran espacio verde y edificio, la gente dice... Por fin, porque la verdad, claro, entre eso y esto prefiere eso, pero cuando uno mira un poquito más allá y dice, pero no va a llegar después la vía ferroviaria, vamos a tener problemas con el trazado. Y si queremos un país pensándolo en largo plazo, hay que pensar en el desarrollo ferroviario, porque no es que lo decimos nosotros por nostálgico. Uno mira el plan de la seda que está haciendo China, que son inversiones en 66 países. China es la principal potencia económica hoy, como si uno mira cómo está el movimiento. Avanza por sobre los demás, ¿cierto? Va achicando diferencia con el resto de las potencias tradicionales en la economía. El eje del desarrollo económico de los 66 países en los que ellos van a hacer inversiones es el ferrocarril. Y China incorpora 15 millones de personas al consumo año a año. Exacto. En sus fronteras adentro. Y eso no es consumismo. Ahora, tampoco lo hizo de un día para otro. No. Entonces, algo hay que pensar en que tenemos que solucionar las cosas, y esto lo planteo como un desafío y autocrítico de toda la dirigencia política. Discutamos de otra manera y que no haya oportunismo, porque yo también quiero que algunas cosas se resuelvan en políticas de Estado. Lo he dicho en otro video que me invitaste. En seguridad, yo me tengo que poner de acuerdo con Cambiemos, con el PRO, con quien sea, aunque yo piense antagónicamente a ellos. En este tema para encontrar políticas comunes, porque si lo que hacen ellos mañana lo derrumba otro y cuando venimos nosotros nos derrumba el otro, todos los días estamos acá comenzando empezando nuevo. Jorge, gracias por gracias a ustedes. Disculpe. Se nos terminó el programa. Sí. Disculpas a un entrevistado, a Jorge Cacho Novillo, pero vamos a invitar para que venga la semana que viene y que esté en el primer bloque. Y 40 minutos de entrevista para Cacho. Y no sé si da para tanto, pero siempre viste que quedamos mal con alguien. Y a ustedes, bueno, muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares y nos volvemos a ver la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Ha sido una maravilla.